reconocibles de machos y hembras y registramos si los encontramos en cópula o como individuos solteros y tristes. Esto es un poco En cópula, perdón, Miguel, en cópula te refieres, o sea, que están en parejita. Sí, se están apareando. Que están Ok. copulando, sí. Esa palabra que también es muy fea, es como caballitos del diablo copular. No me parece una palabra bonita. Mariano tiene ahí su diccionario medio raro. Entonces colectan lo más que se pueda y ahí van anotando estos están de calenturientos, estos están solteros. ¿Están fiesteando o no están fiesteando? O sea, vas al lago y que con una red vas y cachas animales y tienes ahí, dices, solito, pareja, ¿así? ¿Literal? Sí, Ok. literal. Y medimos el tamaño de la cabeza, el ancho de la cabeza específicamente. El ancho de la cabeza tiene muchas cosas importantes. Estos individuos no solo crecen cuando son juveniles, cuando son insectos como larvas en el agua. Una vez que se hacen adultos, el cuerpo se endurece, se hace como este exoesqueleto y ya no crecen en absoluto ya que se hacen adultos. Entonces el tamaño de los adultos depende exclusivamente de qué tan bien les fue cuando eran larvas, qué tanto comieron y de las condiciones ambientales que tuvieron cuando eran larvas. Entonces medir el tamaño de la cabeza refleja un poco las condiciones ambientales cuando eran cría. Y también es usado por muchos, por las hembras y por los otros machos para elegir pareja. Los machos pueden ser, mientras más grandes es más fácil que ganen competencias entre machos y las hembras eligen muchas veces a machos más grandes. Es como un objetivo que la selección sexual identifica. La selección sexual actúa sobre este carácter. ¿Y cómo les mides la cabeza? O sea, estás en el campo, las agarras y ahí mismo les mides la cabeza. Hay muchas formas, pero puedes tomarles fotografías. Normalmente es la mejor opción porque no matas a los animales. Les tomas fotografías y luego con un programa puedes calibrar la fotografía, el tamaño de la fotografía, el tamaño por píxel, y luego cuántos píxeles ocupa la cabeza y eso te da una medida en milímetros. Y bueno, entonces ya los colectaste, Miguel, y te los llevas ya con la cabeza medida, o bueno, no, más bien, pues en el programa los mides allá, y en un laboratorio, o qué onda. Sí, en este caso sí los matamos, los pusimos en etanol y luego les tomamos fotografías y los medimos con las fotografías porque luego iban a utilizar las muestras para otros estudios. Entonces las muestras las pusieron a los individuos en alcohol y luego les tomamos fotografías y ya los medimos. Oye, yo tengo una pregunta, Miguel, acerca de esto de medir la cabeza. Dices que es un proxy para pues saber el tamaño del individuo, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no mides al individuo? Porque los individuos pueden quedar, cuando toman las fotografías, pueden quedar como un poco enrollados o puede ser menos consistente el tamaño. Si está un poquito chuecos y cualquier cosa que no puedas, como la fotografía es en 2 dimensiones, cualquier forma en que esté un poco chueco, que no esté en una línea recta, el tamaño puede ser afectado por eso. Y el ancho de la cabeza, pues no hay, ahí sí no tienes pierde, ¿no? Es el ancho y no importa si estás un poco chueco, está curveado el cuerpo, el ancho va a seguir siendo el mismo. Ok, entonces midieron insectos y luego ¿qué hicieron? Luego hicimos de ella fue todo análisis, ¿no? Todo análisis en computadora. Perdón, y también medimos diferentes condiciones ambientales en cada uno de los lagos, que sabemos que afectan a qué tanto pueden crecer y qué tan rápido crecen las larvas. Ok, ¿como qué tipo de condiciones ambientales? O sea, como la humedad, el calor, ese tipo de cosas. Bueno, no, porque viven en el agua, entonces la humedad es 100% en todo. Pues sí, claro. 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 Bueno, pero entonces, ¿qué mides? Medimos, por ejemplo, la densidad de individuos, porque eso pues, es un proxy de la competencia que hay entre diferentes individuos de estas especies por los alimentos, por los recursos. Vimos que tantos depredadores había, que se puede afectar que tanto te alimentes o no. La densidad de la vegetación, por ejemplo, que es importante, es donde estas especies se ponen a cazar. Y también medimos la cantidad de recursos que tenía el lago, de qué tantos, por decirlo, como que tantas cosas había que podían comerse estas larvas. Más recursos tengan, pues más pueden alimentarse y más pueden crecer. Otra vez yo quiero hacer un paréntesis, porque dices que, bueno, vas a medir todas estas condiciones en los lagos que sabes que son importantes para las larvas y que podrían causar un estrés, ¿no? Entonces,
por ejemplo, las larvas mientras están sus 11 meses nadando, ¿cuáles son los peligros a los que se enfrentan? ¿Qué comen? ¿Qué necesitan? ¿Cuál es una condición ideal para ellas? Pues lo que comen es básicamente todo. Comen algas, comen microalgas, comen zooplancton, dafnias, comen bastante, copépodos, se comen hasta entre ellas. Y son afectados principalmente por peces. El pez es su depredador más grande. Entonces es importante medir esto porque, por ejemplo, si hay muchos peces, reducen su actividad bastante, que es como una forma de defensa, ¿no? Como Jurassic Park. Si no te movías, el tiranosaurio no te comía, pues un poco así con las libélulas, y si hay muchos peces alrededor no se mueven porque saben que se las comen. Pero eso también quiere decir que se alimentan menos porque no están cazando. Entonces, el tamaño no crecen tan rápido. Para ellas un lugar ideal sería un lugar con muchas algas, pero no muchos individuos, así que estén solas, con un montón de comida alrededor y sin ningún depredador, sin ningún pez. Ok. Oye, bueno, esto no sé qué tanto vaya relacionado, relevante sea para el estudio, pero en cuestiones así como pueden sobrevivir bien a aguas con mucha contaminación, temperaturas altas, o son muy delicadas. Hay especies que son muy delicadas. No es mi área mucha investigación, entonces no sé qué tan general esto, pero sí sé que se han utilizado para estudios como para medir la contaminación en cuerpos de agua. Como indicadores. Como indicadores, porque sí, muchas especies, no sé si todas, pero muchas no pueden sobrevivir a la contaminación. Es como el canario en las minas, ¿no? Si hay libélulas, no está muy contaminada el agua. Si no encuentras nada, es probable que esté contaminada. Entonces, ahora sí, Miguel, te fuiste directito al laboratorio y metiste toda esta información que nos estás diciendo a la computadora, y ahora sí a teclearle y a leer y hacer análisis, ¿o qué onda? Primero lo que hicimos fue medir la fuerza y la dirección de la selección sexual. Es un poco, si los individuos más grandes es más probable que se reproduzcan, los encontráramos en cópula o en pareja, o serán los individuos más chicos los que encontramos en pareja más comúnmente. Así es como se mide esta forma de selección sexual con respecto al tamaño. Y luego lo que hicimos fue medir si esta selección y esta dirección, si preferían las hembras los más grandes, los más pequeños, era afectada por los diferentes ambientes en los que los medimos. Si había más predadores, era la selección más fuerte en una dirección o en la otra. Ok, a ver, entonces, el primer análisis que hiciste es para saber si se reproducen más los individuos grandes que los individuos pequeños. ¿Y el segundo? ¿Qué era? ¿Cuál? Era para ver si las condiciones ambientales afectan justo esto, si los individuos más grandes se parean más o los individuos pequeños se parean más. Ok, sí, ya entendí. ¿Tú, Paloma? Sí, ya, es que estoy anotando porque al rato viene el examen. Ok, entonces, ¿qué descubriste, Miguel? ¿Qué onda? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, creemos que para nosotros muy interesante y creo que para mucha gente fue interesante. Sí, las condiciones ambientales sí afectan a la selección sexual en adultos, que no es algo que supiéramos claramente. Y algo que fue interesante fue que cuando el ambiente era muy hostil en las larvas, cuando había muchos depredadores o había mucha competencia, las hembras cuando adultas preferían a los individuos más chicos, a los machos más chicos, y cuando las condiciones eran muy buenas en las larvas, preferían a los individuos más grandes. En cierta forma tiene sentido y bueno, a mí nos pareció bastante interesante. Tiene sentido porque como está muy gacho el ambiente, ya dicen ya lo primero que agarro. Por cómo de cierta forma. Sí, lo que sea es bueno. Ajá, sí, me voy a morir mañana, ya mejor de una vez con el chaparrito. No, justo porque van a tener crías que es más probable que sobrevivan a ese ambiente cuando sean larvas. Por ejemplo, encontramos un caso específico, es que cuando había muchos depredadores, los individuos más chicos era más probable que se encontraran reproduciendo o en pareja. Y esto es porque como cuando hay depredadores, los individuos, las larvas se hacen menos activas, no se mueven, básicamente están como estatuas. Esa es una forma de defensa a los depredadores.
Si no te mueves, el depredador no te ve y no. Pero eso hace que te alimentes menos y sean individuos más pequeños cuando son adultos. Así que si te apareas o si te reproduces con un individuo más pequeño y tienes crías más pequeñas, bueno, vas a tener crías que van a tener una respuesta similar a del macho con el que te apareas. Vas a tener crías que también se hagan muy inactivas cuando haya depredadores y eso va a hacer que sea más probable que sobrevivan. Entonces, seleccionar a los individuos más pequeños no es porque sea como, esto es lo que agarré, ya ni modo. Lo que sea es bueno, sino al contrario, son pequeños porque tuvieron una respuesta que los hizo más probable que sobrevivieran a un ambiente con depredadores. Así que seleccionarlos a ellos va a ser bueno para tus crías. Y por el otro lado, cuando se estaban apareando con los grandes, es porque había recursos, el ambiente no era tan peligroso y eran mejores gandallas. Sí, justo eran como más gandallas. Crecieron más, eso quiere decir que en ese ambiente donde había muchos recursos, pudieron obtener más recursos que los demás machos. Entonces tus crías es probable que tengan esa respuesta también, que sean más capaces de obtener recursos que los demás. Y pues eso también les da un beneficio cuando no hay muchos depredadores. ¡Qué interesante! Yo aquí tengo una cosa que no me hace mucho sentido, Miguel. Ya va a empezar Mariana, ¿eh? No es porque Mariana está en confianza, ¿eh? Porque si no... Sí. A ver, cuestiona, Mariana. O sea, sobre todo en la parte donde dices de los individuos chiquitos, pues también probablemente son chiquitos, pues porque a los grandotes se los comieron, ¿sabes? O sea, ¿cómo sabes que es por una cuestión de selección de las hembras a los individuos chiquitos, y no solamente porque pues en ese ambiente, pues como las condiciones son adversas, pues en general las libélulas crecen más chiquitas? La selección sexual la medimos como selección relativa, eso quiere decir que son los individuos que se aparearon, más grandes o más pequeños, relativos al promedio del tamaño de ese lago. Los individuos más pequeños se aparearon, pero no quiere decir que porque crecieron más pequeños, sino porque era relativo al tamaño promedio de ese lago. O sea que en ese lago había individuos grandes y individuos pequeños, y los individuos grandes de ese lago no se reprodujeron tanto como los individuos pequeños de ese lago, ¿no? Ok, ya. Oye, Miguel, y bueno, yo tengo esta última pregunta que tal vez la tuve que haber hecho antes, pero ahorita me quedé pensando, hablaste de densidad de población, ¿cuántos tienes que agarrar para saber qué tan, o sea, sacar, como dices, un promedio de cuál es el tamaño de una población en un lago? Sí, estas son estimaciones, pero la forma en que lo hacemos es cuando son larvas, hacemos cuadrantes, que es básicamente un cuadro de 2 por 2 metros o cualquier medida que quieras. Nosotros usamos de medio metro por medio metro, que lo pones al azar en cualquier parte del lago, donde haya la vegetación, donde sabemos que estas libélulas las encontramos, y de ahí agarramos la vegetación, una muestra de agua, como la columna de agua, y contamos todos los individuos de estas especies que encontramos en ese lugar y lo repetimos varias veces, y ya sabemos que en esta área de 2 por 2 encontramos 100 individuos y en el otro 150 y en el otro 50, entonces ya sabemos que el promedio es de 100 individuos por tanto medida de distancia o de área. Y supongo que hacen lo mismo para ver la densidad de depredadores. La densidad de depredadores, eso es con una red. Pasas una red y dices, bueno, en esta red le hicimos de tanto volumen de agua y encontramos tantos depredadores, son las especies que se llaman bluegill, no sé cómo se llama en español. Y lo mismo para la vegetación, en este espacio de medio metro por medio metro encontramos tanta densidad, tanto número de algas de tal especie, de tal otra especie, y con eso medimos la densidad de algas o de vegetación en un área específica. Bueno, no sé si Mariana siempre tiene algo que preguntar, pero a ver, antes de pasar a las preguntas, Trueno, Marianis, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta. Al principio de esta conversación nos dijiste que teníamos que saber qué era la especiación para entender tu estudio. Pero hasta ahorita no has dicho ni has hablado nada acerca de la especiación. Entonces,
¿A qué viene la especiación en todo, en esta investigación? Muy bien, completando el círculo ahí. Pues justo lo que encontramos nos parece interesante justo por eso, porque en lagos donde hay muchos depredadores, la selección va a favorecer individuos más pequeños. Y en lagos con buenas condiciones, que tienen mucho alimento, etcétera, va a preferir individuos más grandes. Y estos ya